Preparación de las partes. Entonces, uno de los pasos principales o el primer paso previo a la inspección con tintas penetrantes es la preparación de la superficie, es la limpieza de la superficie, en pocas palabras. Y esa es la parte que vamos a adentrarnos en este momento. La examinación final de tintas penetrantes se debe realizar después de que se terminen las operaciones de procesos que podrían causar discontinuidades, tales como podrían ser los tratamientos térmicos. Entonces, como ya sabemos que las tintas penetrantes sirven para detectar discontinuidades, en este caso discontinuidades dañinas, discontinuidades que van a disminuir la capacidad de resistencia del elemento que estoy inspeccionando. Por eso es lo que trato yo de descubrir discontinuidades malignas, digamos así. Entonces, ¿cuándo yo tengo que hacer tintas penetrantes? Por ejemplo, después de un tratamiento térmico. El rato que existe un tratamiento térmico, ¿qué significa? Que yo voy a levantar la temperatura, voy a permanecer la temperatura, voy a enfriar ese elemento. Entonces, debido a este cambio, a esta dilatación debido a la temperatura, a esta contracción debido al enfriamiento, entonces puedes llegar a provocar fatiga térmica, puedes llegar por debido al enfriamiento brusco, porque como cambia, como está cambiando la estructura interna del material, puede llegar a ocasionar que pueden generalmente debido a estos choques térmicos generar fisuras. Entonces, es una muy buena idea hacer tintas penetrantes después de un tratamiento térmico. Es muy buena idea hacer tintas penetrantes después de un maquinado, después de hacer un fresado, después de hacer un pulido, después de hacer un torneado. Estos maquinados pueden generar fisuras. Igualmente, especialmente en los maquinados, los cuales nuevamente generan calor, hace que el elemento, ¿cómo se llama?, se incremente la temperatura y nuevamente al enfriarlo de golpe puede provocar estos choques térmicos que pueden originar en fisuras. Ustedes han de darse cuenta que el rato que tienen una soldadura y la limpian simplemente con el cepillado, el rato que le pulen con la piedra de pulir, con la piedra de cortar, el rato que ustedes le cogen ese elemento va a estar a altas temperaturas, calculo yo a unos 80, 90 grados centígrados, ya que yo he medido la temperatura a la cual la superficie yo puedo manipular con las manos y lo puedo mantener con mis manos a aproximadamente máximo a 50 grados centígrados. A mayor temperatura de 50 grados ya mi mano ya no resiste. Entonces, el rato que uno coge una pieza después de que ha sido pulido por el cepillo, después de que ha sido pulido o desbastado con un disco de corte, con un disco de desbaste, uno no puede sujetar, entonces debe estar aproximadamente 80, 90 grados centígrados. Entonces, el enfriamiento brusco puede provocar este tipo de fisuraciones, este tipo de fatiga térmica en el material. Entonces, el maquinado. Otro proceso que me genera, por ejemplo, es el rectificado. El rato que yo rectifico las máquinas con las piedras igualmente de amolar, digamos así, que están altísimas, velocidades 30.000 revoluciones por minuto aproximadamente, entonces igualmente esas están muy calientes y esas si les enfrío bruscamente me van a generar fatiga, fisuras superficiales. Después de un soldado también puedo aplicar tintas penetrantes porque el rato que sueldo nuevamente ingresa calor, se dilata, se expande, puedo provocar un enfriamiento brusco y también se me puede generar fisuras. Aparte también se puede por medio del proceso del soldado generarse discontinuidades superficiales como pueden ser mordeduras, como pueden ser faltas de fusión, como pueden ser fisuras, como pueden ser porosidades que yo puedo detectar con tintas penetrantes. Entonces, ¿cuándo más puedo ocupar tintas penetrantes? Después de un doblado. Me acuerdo, me contrataron una vez para IPAC, ellos trajeron una dobladora nueva y estaban probando justamente el radio de curvatura que tenía un ángulo, por decir, sí. Entonces, déjenme dibujarles rapidito. A ver, tucu, tucu, y ahí, listo. Entonces, tenían una plancha, a esta plancha querían doblarle, o mejor dicho, le doblaban por medio de la dobladora, entonces cogían, entraban a las respectivas cuchillas y ¡pac! Le doblaban. Debido al espesor y debido al doblado fuerte a 90 grados, entonces, ¿qué pasaba? Generaba una fisura. Entonces generaba aquí una fisura. Entonces, a ver, y generaba
una fisura. Entonces se fisuraba ahí en la esquina. Entonces, debido a eso, entonces nos contrataron para que calibrar, digamos, a la máquina. ¿Y cómo le calibraban a la máquina? Simplemente iban cambiando el radio de curvatura. Entonces, en vez de curvarle a 90 grados, entonces hacían un radio de curvatura. Entonces procedían a hacer un radio de curvatura. Caramba. Harían un radio de curvatura exactamente así y procedían a doblar. Entonces, le hacían este radio de curvatura, por decirles, hacían un radio de curvatura de aproximadamente aquí, digamos, 5 milímetros, por decirles, y eso le ponían en la máquina, en la dobladora, le ponían este radio de 5 milímetros. Entonces le ponían de 5 milímetros y procedían a doblar. El rato que le doblaban, nuevamente pasaba. ¿Qué pasaba? Otra vez se fisuraba. Entonces cambiaban otra vez el radio. Entonces cambiaban el radio. Entonces ya no le ponían 5 milímetros, sino le volvían a incrementar. Le volvían a incrementar y le ponían ahora un radio de 10 milímetros, por decirles. Entonces 10 milímetros volvía yo a hacer tintas penetrantes y otra vez, qué sorpresa, seguía nuevamente, aparecía la fisura en esta esquina. Entonces nuevamente seguíamos cambiando y así hasta llegar a un ángulo tal que, ¿cómo se llama? Que ya no me iba a generar una fisura. Entonces, por decirles ahorita, entonces teníamos un ángulo un radio de 15 milímetros y por medio de este radio de 15 milímetros en el doblado ya no generaba esta fisura. Y ahí es lo que ya, a partir de ahí, entonces ya le calibraron la máquina que no tienen que doblar con radios menores de 15 milímetros. Entonces, esa es una buena aplicación de las tintas penetrantes después de un doblado. Otra aplicación, o cuando nosotros ya podemos aplicar tintas penetrantes es después de un enderezado. Nuevamente, el material ya se dobló. Recuerden que recuerden que el rato que vimos materiales, vamos a dibujar acá más fácil porque si no, no puedo dibujar fácilmente. Entonces, miren, recuerden, tenemos la curva esfuerzo, deformación. Entonces, todos los aceros, todos los materiales tienen esta respectiva curva. Entonces, ¿qué significa? Que yo si a un material evito un esfuerzo, o sea, aplico una fuerza, este material se va a deformar, ¿sí? Entonces, esfuerzo, deformación. Entonces, yo hago un esfuerzo, por decirles, de 5000, a ver, esfuerzo, deformación, no, es al revés. Esfuerzo, deformación. A ver, claro, es el esfuerzo, la deformación. El esfuerzo y la deformación. Entonces yo aplico 5000 PSI, por decirles, ¿cómo se llama? De fuerza, y se va a deformar por hablar cosas, pongamos aquí en milímetros, se va a deformar, y se deforma por decirle 5 milímetros. Entonces, rato que yo le aplico una carga de 10.000 PSI, libras sobre pulgada cuadrada, se me va a deformar por decirles 10 milímetros. Pero ¿cuál es la situación? Que primero todos los materiales tienen una zona que se llama una zona elástica, que funciona como un elástico. O sea, ¿qué significa? Yo cojo el elástico, lo estiro, y luego le suelto el elástico y regresa a su posición original. ¿Esto qué significa? Que si yo cedo, elimino esta fuerza, el material nuevamente recupera su dimensión original y no se ha deformado. Pero después de pasar este límite elástico, este material ya queda permanente deformado. Y eso es lo que justamente aplicamos del rato que estamos doblando un material, le doblamos al material, y si ya después de eliminar la fuerza que provocó el doblado, se queda el material doblado, quiere decir que ya sobrepasamos este límite elástico. Y después
Después de ese límite elástico que tiene esa deformación permanente, va a llegar a una zona que se va a llamar la zona de rotura. O sea, ¿qué significa? Que se va a romper. Entonces, si yo ya le estoy enderezando porque ya se deformó inicialmente, puedo llegar a esa zona de rotura y puede generarme una fisura. Por lo tanto, es una buena recomendación hacer tintas penetrantes después de un enderezado. Además dice, seguimos con más. Después de un afilado, después de un bruñido, después de un pulido, también puede generarme fisuraciones, entonces yo puedo detectar con tintas penetrantes. Después de un pulido abrasivo, después de un sandblasting, después de un eliminado de rebabas, después de un lavado a presión con alta presión por medio de vapor, entonces todos estos puedo yo generar, ¿cómo se llama? Discontinuidades, pueden generarse fisuras y puedo detectar por medio de tintas penetrantes. Y como ya dijimos, antes de aplicar tintas penetrantes, si vemos que el material se ha deformado, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Una limpieza química previa para destapar las entradas y que la tinta penetrante pueda ingresar hacia dentro de la discontinuidad. Entonces, las tintas penetrantes dice que también deben aplicarse antes de cualquier tratamiento superficial, como es el caso de un plating, de una pintura, de un anodizado, de un zincado o de cualquier tipo de recubrimiento superficial, porque ya lo sabemos, sabemos esta situación de que si ya sabemos la situación de que si tenemos nosotros tenemos una discontinuidad. Esta discontinuidad, nosotros queremos que la tinta penetrante ingrese a esta discontinuidad. Si esta discontinuidad tiene en la parte superior, está pintado, en la parte superior tiene una capa de cromado, en la parte superior tiene una capa de galvanizado, etcétera, etcétera. Entonces puede estar la discontinuidad en el interior y el rato que yo aplico la tinta penetrante en la parte externa, la tinta penetrante no me va a ingresar hacia la discontinuidad. Entonces, de ahí el problema, que si yo tengo algún tipo de preparación superficial, algún tipo de recubrimiento, como dice el plating, la pintura, anodizado, cromado, galvanizado, etcétera, etcétera, entonces me va a impedir que la tinta penetrante ingrese a la discontinuidad, por lo tanto, no voy a detectar ninguna discontinuidad. Entonces recalcamos que la condición superficial es muy importante tenerla en cuenta previa a la aplicación de las tintas penetrantes. Entonces la condición superficial debe ser examinada antes de empezar el proceso de penetración, antes de empezar el proceso de aplicación de la tinta penetrante para que se genere la penetración. La condición superficial juega un papel muy importante, muy crítico en el éxito o en el fracaso de este ensayo. ¿Para qué? Para lógicamente, como tenemos el objetivo final, es que se presente, que se genere una indicación, un sangrado a partir de esta discontinuidad. Como ya dijimos, estos revestimientos como pinturas, capas metálicas, interfieren con la habilidad del penetrante en ingresar a las discontinuidades y cubrir y rellenar estas cavidades que van a ser luego expuestas cuando nosotros apliquemos el revelador. Adicional dice que si es que tenemos revestimientos anódicos, que a veces estos revestimientos pueden ser porosos y mejor me va a dar indicaciones falsas y me va a enmascarar discontinuidades que sí voy a tener hacia el interior de mi material. Operaciones, como dice, como amolado, corte, granallado, chorros de arena, pulimientos de vapor, pueden cubrir las discontinuidades generando un smearing, dice, untando una capa delgada sobre el metal que puede generar la reducción o puede sellar
la entrada para que ingrese la tinta penetrante. Entonces, estas operaciones anteriores, como ya recalcamos, entonces tiene que ser aplicado un ataque químico para poder destapar, una limpieza para poder destapar. Entonces, las operaciones anteriores pueden causar discontinuidades también en los materiales, y realizar las pruebas de tintas antes de estas operaciones no va a ser siempre posible. En tales casos, el material debe ser atacado, como ya dijimos, químicamente para destapar y así poder aplicar las tintas penetrantes. Nuevamente en el mismo ejemplo, entonces si tenemos la discontinuidad como ya lo vimos ayer, ¿qué es lo que pasa? El rato que hacemos un pulido, ¿qué es lo que se pone? Se pone aquí en metal en polvo para después con un paño proceder a lijar, proceder a esmerilar la superficie, a pulir, y todo este material que me sale de este pulimiento, entonces puede quedarse aquí atrapado, me puede estar taponando esta discontinuidad. Entonces, nuevamente, si ya está taponada mi discontinuidad, el rato que yo aplico la tinta penetrante, entonces la tinta penetrante no me va a ingresar. Este taponamiento puede ser grasa, puede ser óxido, puede ser, como dice, los residuos de producto del pulimiento, los residuos de arena, producto del arenado, puede ser los residuos igualmente de cualquier tratamiento en el cual me taponó la discontinuidad y no me deja ingresar. Entonces yo tengo que destapar esta discontinuidad. ¿Cómo la destapo? Nuevamente haciendo un ataque químico. Tengo que ir a una empresa donde vendan productos químicos para decir justamente que necesito un producto que logre este decapamiento, este ataque, este decapamiento superficial y pueda aperturar la superficie de la discontinuidad. La superficie más adversa que tenemos para tintas penetrantes son las grasas, son los aceites, es la tierra, es la oxidación, son las escamas, depósitos de carbón que se depositan sobre la superficie. Y por eso es lo que el kit de tintas penetrantes viene con un producto que se llama el removedor, que se llama el cleaner. Con este simplemente, digamos así, es un solvente el cual me ayuda a eliminar estas grasas, estos aceites, justamente para provocar este destapamiento del inicio, del arranque de la discontinuidad superficial para que pueda ingresar la tinta penetrante hacia el interior. Estos materiales, como decíamos, la grasa, la tierra, el óxido, van a taponar y van a impedir, van a evitar que los materiales, que estas cavidades, que estas discontinuidades absorban el penetrante y por lo tanto van a enmascarar, o sea, no voy a detectar las discontinuidades. De ahí que la condición superficial, la limpieza previa antes de la aplicación de la tinta es fundamental para esta aplicación. Entonces, ¿qué es lo que dice? Si mi superficie está contaminada de carbón, si está contaminada de barniz, si está contaminada de pintura, si está contaminada de óxido, si está contaminada de corrosión, de escamas de escoria, estos, ¿qué van a hacer? Va a ser un puente, va a llenar esos vacíos y me va a causar falsas indicaciones y hasta de pronto me puede producir un fondo residual. Cuando está la superficie contaminada o sucia con aceites, entonces va a llenarme esos vacíos y de pronto me va a generar una fluorescencia y me va a impedir que detecte las discontinuidades. Cuando hay aceite con partículas sólidas puede llenar los vacíos, me puede generar fluorescencia y me puede causar indicaciones falsas. Cuando tengo residuos de penetrantes anteriores, entonces realicé inspecciones anteriores y no limpié bien y me quedó penetrante, entonces este penetrante me puede estar solidificado, endurecido dentro de la discontinuidad y me va a provocar que no pueda detectar las discontinuidades. Y metal untado, como dijimos, metal en polvo mezclado con un poquito de aceite, mezclado con agua, puede generarse un puente, puede taparme la discontinuidad y el rato que aplico las tintas penetrantes no van a ser detectadas. Entonces, la gran importancia de tener una buena limpieza, de tener una buena preparación previa a la aplicación de las tintas penetrantes. Nos saltamos este ratito de tintas, luego de limpieza, luego vamos a ver esta parte de limpieza como
capítulo especial y adicional y separado. Ahorita vamos a ver el sistema del penetrante. El sistema del penetrante, para que el rato que oigan este término sistema, es todo el conjunto. Es como decir, ¿cuál es el sistema del carro, del vehículo? Entonces, el sistema va a ser la carrocería, el sistema hidráulico, el sistema mecánico, el sistema de frenos, el sistema de ventilación, el sistema de seguridad. Todo eso compone o forman el sistema perteneciente al vehículo. En este caso, en el sistema del penetrante, el penetrante por sí solo no va a poder trabajar. Entonces, si yo tengo un penetrante y no tengo un buen limpiador, no me va a funcionar bien el penetrante. Si yo tengo el penetrante y no tengo un buen removedor, no tengo un buen absorbente, entonces tampoco el penetrante me va a trabajar adecuadamente. Entonces, todo el sistema que comprende la limpieza, el penetrante, el removedor, el absorbedor, el revelador, entonces todos ellos conforman el sistema del penetrante. Y ahí que PT significa, en algunos códigos vamos a encontrar esta palabra PT y no vamos a saber qué significa. PT significa Penetrant Testing. Entonces son los líquidos penetrantes a prueba de líquidos penetrantes. PT, Penetrant Testing. Entonces no confundirnos porque de pronto vayamos a confundirnos, decir partículas testing. Entonces PT es partículas. No, no, no. PT es Penetrant Testing. Entonces prueba de penetración, prueba con líquidos penetrantes. Tintas penetrantes, entonces está definido, el sistema de tintas penetrantes está definido por sus ingredientes y por sus materiales usados en la ejecución de este proceso. Las variantes en ejecución de estos procesos van a generar cambios distintos de sensibilidad y varios tipos de penetrantes. Entonces, como dice aquí, por un concepto de sistema, depende de la obligatoriedad de los fabricantes a que se trabaje como una sola fórmula de penetración y una sola fórmula de emulsificación y un solo removedor, ya que fueron diseñados para que trabajen juntos. Entonces, miren, ese es esto, atenti, como dice el Vodafone, en esta situación. El código, por ejemplo, ASME, ya lo vamos a ver más adelante, prohíbe que se mezclen marcas. Entonces, por decirles, yo compro sin hacer propaganda y nada, yo compro los productos, las tintas penetrantes Magna Flux. Y por aves circunstancias se me acabaron las Magna Flux porque generalmente lo que sucede es que ustedes de rato que compren tintas penetrantes deben comprar aproximadamente tres tarritos de limpiador, tienen que comprar un tarrito de penetrante y tienen que comprar dos tarritos de revelador, más o menos así es lo que funciona. No tienen que comprar un penetrante, una tinta y un revelador, porque no se acaban los tres de la misma manera. Más se nos acaba los solventes, más se nos acaba el limpiador, después se nos acaban los reveladores y al último se nos acaba la tinta. Entonces, tienen que comprar, como les decía, más o menos siguiendo esta dosis, tres limpiadores, un penetrante y dos reveladores. Más o menos así va la fórmula para la cual ustedes compran para que no les esté sobrando producto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por haber circunstancias, tienen en la bodega, compraron sus removedores, compraron su cleaner, compraron su tinta, compraron su revelador y están trabajando. Llega un punto que se quedaron, por decirle, sin revelador y solo tienen penetrante y solo tienen removedor de marca Magna Flux. Y van donde su proveedor le dice, oye, por favor, mándame dos reveladores que se me acabaron los reveladores, me quedé sin reveladores, mándame dos reveladores Magnaflux. Y el señor dice, lamentablemente no tengo, solo tengo en marca MagnaCheck. Híjole, se jodió. ¿Por qué? Porque justamente ASME me dice que no tengo que mezclar marcas. Entonces, como decíamos, nosotros tenemos tres productos básicos que tenemos para usar. Primeramente, un limpiador, ¿sí? Tenemos un limpiador que en el tarrito sabe decir cleaner, ¿sí? Sabe decir cleaner. Tenemos el penetrante, esto como primer paso. El segundo paso tenemos el penetrante, ¿sí? Tenemos el penetrante. Y como tercer paso tenemos el revelador.
el revelador, que como está en las siglas en inglés, debe ser developer. Developer. Listo, el revelador. El penetrante sabe decir penetrante. Y el limpiador sabe decir cleaner o también sabe decir remover. O tiene las dos palabras, porque justamente el limpiador me sirve como cleaner, como limpiador y me sirve también como removedor. El dato que me dice removedor, me estoy ocupando la palabra como removedor de la tinta, no como removedor de la grasa, no como removedor del óxido, sino como removedor de la tinta penetrante. Entonces en el kit, en el tarrito sabe decirme cleaner, sabe decirme remover. El otro me sabe decir penetrante y el otro me sabe decir developer. Entonces, ¿cuál es la situación de que, como les decía, yo tengo que comprar más o menos 3 tarritos de limpiadores, un tarrito de penetrante y 2 tarritos de revelador? Entonces, yo todo compré marca, como les digo, Magnaflux. Magnaflux. Y rato que yo ya, ¿cómo se llama? Sí tengo limpiador Magnaflux, sí tengo penetrante Magnaflux. ¿Y qué pasó? Me quedé sin revelador MagnaFlux, entonces solo tengo MagnaCheck. Entonces, eso es lo que me dice, eso es lo que me dice ASME. Me dice, no puedo mezclar de distintos fabricantes. Es que es lógico, porque si el diseñador, en este caso que viene a ser Magnaflux, coge y diseña su limpiador, coge y diseña su penetrante, coge y diseña su revelador, va a tener ciertas condicionantes para que actúen de mejor manera. ¿Y qué es lo que pasa? Si yo mezclo marcas, estoy corriendo el riesgo que no me actúe bien el revelador o no me actúe bien el penetrante, justamente en conjunto con estos otros elementos. Entonces, por eso es lo que me dice que el sistema de tintas penetrantes conformado por el limpiador, por el penetrante y por el revelador tienen que ser de la misma marca. Pues ahora sí, leamos nuevamente para entender lo que les acabo de decir. Dice, por concepto sistema depende la obligatoriedad de que los fabricantes, de los fabricantes, o sea, los fabricantes que dicen, por favor, no me mezclen marcas, para que se trabaje con una sola formulación, con una sola marca de penetrante, con una sola marca de emulsificador, con una sola marca de removedor, ya que fueron diseñados a que trabajen juntos. El uso de un penetrante de un fabricante y el emulsificador removedor de otra marca no podría dar resultados óptimos, entonces no mezclar marcas. Entonces dice que reveladores y removedores con solventes no se considera, dice, parte de este sistema, por lo tanto no se requiere una calificación especial. Sin embargo, las especificaciones técnicas, como dice aquí, prohíben la mezcla de fabricantes de reveladores y de removedores con los respectivos solventes. Entonces, si nos vamos a ASME 5, ASME, recuerden que es la American Society de Mechanic Engineer y la Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos, que ellos son los especialistas para lo que son los recipientes a presión, lo que son especialistas a calderas. En su sección 5, recuerden que la sección 5 de ASME es ensayos no destructivos. Ustedes que van a calificarse como inspectores en ensayos no destructivos, esto tienen que conocerse de memoria. ASME sección 5 habla de lo que son los ensayos no destructivos. ASME sección 5, ensayos no destructivos. ASME sección 5, ensayos no destructivos. Y en el artículo 6 de la ASME sección 5 tenemos lo que son tintas penetrantes. Entonces, por haber circunstancias, ustedes no me entendieron alguna parte o les falta adentrarse más a la parte técnica de tintas penetrantes, acudan al ASME 5, artículo 6, justamente para obtener información adicional. En otro curso justo del día de anteayer me decían, vea, y ¿dónde consigo el ASME? El ASME es muy fácil, pero al mismo tiempo muy difícil de conseguir. ¿Por qué es fácil y por qué es difícil de conseguir? O sea, es fácil porque ahora como ya se tiene todo por internet, entonces yo simplemente puedo entrarme a la página de ASME o puedo ingresarme a la página de bibliotecas técnicas, las cuales venden los documentos técnicos. Entonces, por ejemplo, ahí la más completa que yo trabajo es de Tej Street. Tej Street. Entonces, miren, ingreso a Tej Street y no me aparece. No me aparece. ¿Qué pasó? Ahí está Tej Street. Tej Street.
de Street. Y estoy, qué raro con el internet, medio saturadito. Ábrete Sésamo, ábrete Sésamo. Y eso que estoy conectado con cable para no tener problemas, pero la hora creo que es la un poco problemática. O es la página, a ver, déjenme ver. Pongamos aquí, hazme sección 5, PDF free. Y me sale aquí. ¿Sí? Entonces, miren, pueden descargarse aquí, pero es de qué año esta. Esta es la de... ¿Qué año será? Ustedes pueden encontrar gratis en el internet, pero con la particularidad de que tienen que suscribirse a algo y no van a encontrar las últimas ediciones, van a encontrar 2, 3 ediciones anteriores. Porque la actual, aquí está, ya, hazme sección 5. Debe estar valiendo por los $800 más o menos. Y eso es lo que decía, es muy fácil adquirirlo, pero al mismo tiempo no es fácil adquirir por su costo. ¿Por qué? No sé. A ver, no. Es que tengo que poner en inglés. Hazme BPC. A ver, hazme BPC 5. Y aquí está. Estamos ahorita en la 2021. Y dice que vale $930. Sí, $930 en línea. O sea, ustedes pagan $930 y inmediatamente ya tienen el ASME sección 5. Entonces, miren, es tan fácil, pero al mismo tiempo tan problemático porque ¿de dónde me saco $1000? Entonces, ahí van a encontrar, como les digo, poniendo free, poniendo PDF, sí van a encontrar previsiones anteriores, las cuales se suscriben y lo van a obtener. Entonces, aquí pueden obtener toda la información que ustedes requieran para completar su capacitación. Entonces, como les decía, ASME 5 en el artículo 6, en el T654, entonces dice restricciones a la técnica de tintas penetrantes. Aquí está la traducción y dice, la examinación con tintas penetrantes fluorescentes no debe seguir a tintas penetrantes visibles. Entonces, cuando yo ya hice una soldadura, por ejemplo, una inspección con tintas penetrantes visibles, no tengo que hacer tintas penetrantes fluorescentes. Eso es lo que me dice, es una prohibición. Y aquí dice, aquí está lo que estábamos leyendo de las prohibiciones. Dice, no se permite la mezcla de diferentes familias o de diferentes fabricantes. Entonces, sí, entonces hazme 5, como les decía en la parte T654, me prohíbe que yo mezcle fabricantes en sus distintos elementos. Entonces, como decía, si tengo una tinta MagnaFlux, tengo que ocupar un revelador MagnaFlux y un limpiador MagnaFlux. Si tengo MagnaCheck, tengo que ocupar toda la familia, todo el sistema, tengo que ocupar MagnaCheck y así con las diferentes marcas. Entonces, no se les ocurra mezclar, porque es prohibido mezclar las marcas, los tipos y mezclar los fabricantes. Sensibilidad del sistema. Entonces, ya que era que dijimos, ahora sí, para que participen un poquito. Recuerden que las partes principales necesitamos que quede bien claro. Byron, buenas noches, por favor, si activas tu micrófono.
Byron, parece que no puede. Darwin, si eres tan gentil activando tu micrófono. Claro, buenas noches con todos. ¿Qué tal, Darwin? Pregunta rápida, ayer ya lo vimos. Si no es, si no lo es porque tú ayer creo que tenías problemita porque estabas entre y sale, entre y sale, entre y sale. Recuérdame, ¿qué era sensibilidad? Sensibilidad es la capacidad que tiene el ensayo para detectar desde las mínimas fallas que se tiene. Excelente, muy bien. Eso es lo que me interesa, que esté el concepto así, así ustedes no se aprendan de memoria, pero que esté claro el concepto, eso es lo que me interesa. Cuando yo digo que es más sensible, entonces por decirles, voy a dar otro ejemplo para que quede grabado este concepto. Si ustedes por decirles ven un perro que le atropelló afuera en la calle, unos le ven y pasan de largo. Otros le ven y se van de llanto. Otros le ven pero se mueren justamente al lado del perro. Entonces, qué es lo que significa? Que las distintas personas tienen distinta sensibilidad. La una persona le vio, pasó de largo. La otra persona le vio, se puso triste. La otra persona le vio y se puso a llorar. La otra persona le vio y también se murió de la pena. Entonces, las personas tienen distinta sensibilidad. La misma situación. Las tintas penetrantes tienen distinta sensibilidad para detectar discontinuidades. Más sensible cuando una tinta penetrante es más sensible, lo que yo estoy diciendo es que me va a detectar discontinuidades más pequeñas. Entonces yo digo, este kit de tintas penetrantes de marca Magna Flux es más sensible que el Magna Check, por decir un ejemplo. Entonces lo que yo estoy diciendo al ocupar sensibilidad es que el MagnaFlux me va a detectar discontinuidades más pequeñas. Digo, más sensible, me va a detectar más pequeñas. Entonces, perfecto. Gracias, Darwin. Ese es el concepto principal que quería. Entonces dice que la sensibilidad se define como la medida de la más pequeña discontinuidad que produce una discontinuidad discernible, distinguida algo en otra cosa. Recuerden que la facilidad que tiene tintas penetrantes es primero, el rato que yo aplico el revelador, se va a aplicar un fondo blanco y bajo ese fondo blanco empieza a sangrar la tinta penetrante generalmente de color roja. Entonces, miren, va a haber una detección, como dice aquí, voy a detectar una discontinuidad pequeña, discernible, distinguible en otra cosa. Entonces, distingo la tinta roja de la tinta sobre el fondo blanco del revelador. Entonces, cuando detecto yo cosas más pequeñas, estoy diciendo que el sistema es más sensible. En un sistema que es muy sensible, dice, los resultados pueden ser asimismo engañosos y el tiempo utilizado será inútil en el proceso de evaluación. Si el sistema no es lo suficientemente sensible, defectos rechazables pueden ser no descubiertos. El costo de los ingredientes y de los materiales está directamente relacionada con la sensibilidad. Correcto. Entonces ahora sí les explico. Darwin, igualmente colabórame. Si tú te vas a la ferretería y compras un flexómetro, ¿cuánto vale el flexómetro? Entre unos $6, $4. Sí, cinco Muy dolaritos ahí, dependiendo de perfecto. Ajá, de la marca, de el largo, longitud. etcétera, etcétera. Perfectamente $5. Si en la misma ferretería, ¿para qué sirve el flexómetro? Para medir longitudes. Excelente, para medir longitudes. Pero si yo, ¿cómo se llama? Digamos, ocupándolo un poquito, y la sensibilidad o la exactitud o la precisión que me da el flexómetro, ¿hasta cuánto puedo yo medir con el flexómetro? Por ejemplo, si compramos un flexómetro de 5 metros, hasta 5 metros en unidades de 1 milímetro Sí, hasta... exacto, de un milímetro más o menos, ¿no es cierto? Sí, de un milímetro, perfecto, listo. Pero ahora, o sea, entonces, compro el flexómetro, me mide un milímetro y vale $5, perfecto. Yo quiero quiero un instrumento más sensible. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Es comprar un calibrador pie de rey. El calibrador pie de rey, ¿cuánto vale, Darwin? Entre unos $40. Exacto, ya va a valer $40 siquiera. Y ahora, ¿cuál va a ser la sensibilidad? Aunque ahí no se ocupa la sensibilidad, sino se ocupa la palabra exactitud. ¿Cuál es la exactitud que va a darme ese instrumento? Unas décimas de Exactamente, milímetro. generalmente ese va a ser décimas de milímetro. Miren, el flexómetro me mide en milímetros,
vale $5. El calibrador pie de rey me mide ya en décimas y me vale $50 aproximadamente. Pero si yo quiero mejorar la exactitud, voy a comprarme un micrómetro. ¿Cuánto vale el micrómetro? Igual unos $40, Ese sí ya está más caro, $40. es un bien chintolo de ser de $40, ya hasta arriba de los $100 ya el micrómetro. ¿Por qué? Porque el micrómetro ya me mide en milésimas de milímetro. Entonces, miren, entonces el flexo $5, el calibrador $40, ya el micrómetro ya está arriba de los $100 y ese ya me mide milésimas de milímetro. Entonces, si ven, entonces la sensibilidad siempre está relacionado directamente con el costo. Entonces, si yo quiero comprar una tinta penetrante más sensible, el costo se me va a incrementar. La tinta penetrante, como les decíamos ayer, del normal que ocupamos, del de tintas penetrantes visibles, removibles con solvente, está aproximadamente unos $70-80 el kit, de los tres tarritos. Pero si ya quiero uno más sensible que me detecte discontinuidades más pequeñas, que pueden ser unas tintas penetrantes fluorescentes, ya no valen 70, ya van a estar como $150. Porque, como dice aquí, la sensibilidad está directamente relacionada con el costo. Eso por el un lado. Por el otro lado, también acabamos de leer que... pero ahí viene la situación. ¿Qué pasa, cómo se llama, Darwin, si yo te digo, ve, necesito medir la distancia desde Sangolquí hasta Calderón? ¿Tú con qué instrumento mides? Ahí tendría que ocupar, no sé, los mapas o un GPS para poder lograr las distancias exactas Ajá, pero si o nos quedamos, aproximadas. perfecto, muy bien, pero si nos quedamos en los tres instrumentos que hablamos, del flexómetro, el calibrador pie de rey y el micrómetro, ¿cuál tú ocuparías para medir desde Sangolquí hasta Calderón? El flexómetro. El flexómetro, ¿no es cierto? Imagínate si te pones a medir con el micrómetro. Primeramente que no acabas nunca y segundo, ¿necesitas o no necesitas esa precisión, esa exactitud? Sí, claro. O sea, necesito la exactitud, pero por la longitud no puedo ocupar esos Ujú. equipos muy Sí, sensibles, entonces ya no que amerita, solamente son exactamente, es muy sensible, para no, distancias no, cortas. no me amerita, no amerita tal situación. Entonces, ¿qué es lo que decimos nosotros? Entonces, miren, ¿para qué voy a ocupar una tinta penetrante tan sensible si lo que yo quiero encontrar no amerita encontrar cosas tan pequeñitas? Yo necesito encontrar los códigos, las normas, lo que me dice, ve, detéctame un poro de 2 milímetros, detéctame un poro de 3 milímetros, detéctame una discontinuidad alargada de 5 milímetros. Entonces estamos hablando de 3 4 milímetros que yo tengo que detectar. Entonces, ¿para qué voy a ocupar una tinta penetrante que me detecta una décima de milímetro, por decirles? Entonces, y aparte de eso, esa tinta penetrante me vale, el kit me vale $200, pudiendo ocupar una de tinta visible normal que me vale $70 y con esa me detecta tranquilamente los 2 3 milímetros que yo requiero medir por la norma. Entonces, eso es lo que me está diciendo. Que cuidado, haya perfectamente. Entonces, yo quiero el mejor equipo, el más sensible, pero ¿para qué voy a comprar esa tinta penetrante tan sensible si no requiero detectar discontinuidades tan pequeñas? Entonces, no necesito. Entonces, si yo estoy inspeccionando una soldadura, como te les decía, en la cual el criterio de aceptación y rechazo estamos hablando de 3 milímetros, de 5 milímetros, con el visual, con las cintas penetrantes visibles, removibles con solvente, es suficiente, no amerita. Pero ahí viene otra cosa. Si es que yo estoy inspeccionando un gancho de izaje, si yo estoy inspeccionando, por decirles, un gancho de un puente grúa, si yo estoy inspeccionando una soldadura crítica de una viga principal de un puente grúa, entonces, ¿qué es lo que pasa? Si esa soldadura se me llega a fallar y se me cae la carga, puede tener consecuencias catastróficas. Entonces, ahí sí ya no amerita de que a 2 3 milímetros. No, ahí sí yo necesito discontinuidades hasta tan pequeñas que me detecte y poder subsanar, corregir ese tipo de discontinuidad. Entonces, ahí sí necesito alta sensibilidad. Entonces, ahí sí yo voy a ocupar, si voy a inspeccionar un gancho o cualquier elemento de izaje, un gancho, una slinga, una cadena, donde necesito estar súper confiado porque está levantando carga, entonces ahí sí necesito alta sensibilidad. Pero en otros elementos,
como les digo, una soldadura de una, por hablar de un escritorio, que se rompa la soldadura, no pasa nada. Entonces ahí, y si no detecto cosas de medio milímetro, tampoco pasa nada, porque el criterio de aceptación rechazo me dice de que detecte discontinuidades mayores a 3 y mayores a 5, entonces no necesito una sensibilidad tan alta. Y se vuelve muy sensible, dice. Y ahí sí es el ejemplo, por ejemplo, de arreglo de fases. Con el convencional solo detecto, por decir, detecto solo 2, 3 discontinuidades. Con el arreglo de fases detecto 5, 20 discontinuidades. Entonces, primeramente, ya me detecta cosas tan finas que no ameritan, porque los criterios de aceptación y rechazo son tan altos que no amerita tanta sensibilidad. Es como decíamos, ¿para qué voy a medir con un micrómetro la distancia de, ¿cómo se llama?, desde Calderón a Sangolquí? Pues no amerita tanta precisión para ciertos tipos de trabajos. Entonces, el sistema de sensibilidad va a estar determinado por quién, por los estándares, por las especificaciones. Entonces, las industrias me van a decir, oye, ocúpame. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si ustedes, ¿cómo se llama? Las tintas penetrantes, por ejemplo, en otra empresa que yo trabajaba, hacíamos las inspecciones de los aros de las llantas de los aviones. Entonces, no me acuerdo cada cuántos aterrizajes era, porque como ustedes ven lógico, aterriza el avión, entonces, ¿qué es lo que primero choca contra el piso? Son las llantas del avión, y lógicamente detrás de la llanta que está el aro, y el aro es el que recibe el golpe, o sea, amortigua el golpe la llanta, la goma, el caucho, pero igual se transmite ese golpe hacia el aro. Entonces no me acuerdo cada cuántos aterrizajes, digamos cada 5, cada 10 aterrizajes, tocaba inspeccionar al 100% los aros para ver si es que no se han fisurado. Pero ahí viene la situación. El estándar de inspección me exigía que haga tintas penetrantes, fluorescentes, lavables en agua. Entonces, el estándar ya me decía, ya no, porque como ya vamos a ver un poco más adelante, y como ya lo dijimos ayer, hay una variedad de sistemas de tintas. Removibles con solvente, removibles con agua, removibles emulsificables, distintos tipos de reveladores, revelador seco, revelador húmedo no acuoso, revelador acuoso, tiene distintos tipos de tintas, tintas penetrantes, fluorescentes, visibles, duales. Entonces, yo tengo una infinidad de mezclas y de sistemas de tintas penetrantes. Entonces, los estándares, cuando ya amerita algo específico, ellos mismos te dicen, no me hagas nada de tintas, sino solo me haces tintas con este tipo de tinta, con este tipo de removedor, con este tipo de limpieza. O sea, ya te restringe todo y te dice, así quiero que me hagas. Entonces, como vuelvo y les repito, para los aros de los aviones ya no podía ser con tintas penetrantes visibles, removibles con solvente, que es la que normalmente ocupamos, sino me pedía que haga con tintas penetrantes fluorescentes, lavables con agua. Entonces, ya los estándares, las especificaciones de la industria ya me determinan, y entonces yo no tengo que estarme inventando, sino los procedimientos ya me dicen por cuál método irme. Otro me va a determinar es la condición superficial y el tipo de discontinuidades que voy a detectar. Como yo les decía, no es lo mismo que yo voy a encontrar en un gancho una fisura muy pequeña que en una soldadura. Lo que quiero encontrar yo es un poro de 3 milímetros. Entonces no compro un sistema de sensibilidad alto, sino un sistema de sensibilidad normal. Va a depender lo que yo quiero detectar. El otro dice que va a depender del tamaño de la parte, de la cantidad de recubrimiento, de los campos de inspección, del tipo de revelador. Claro que depende de la pieza. Asimismo, trabajaba yo en una rectificadora de motores. ¿Y qué es lo que pasa? Todo el motor le metían dentro de la tinta penetrante. Entonces, imagínense, entonces era una piscina llena con tinta penetrante. Entonces, ahí sí cogían el motor y ¡luc!, le sumergían al motor dentro de la tina de tinta penetrante. Porque imagínense comprando con sprays y tire el spray al motor, pucha, solo en mojarle al motor con tinta penetrante al 100% me voy a demorar medio día con el spray, mientras que si ya cojo una tina, le lleno una piscina, le lleno de tinta penetrante, entonces el motor le cojo, le meto de una sola, 5 segundos ya está todo el motor ya bañado en tinta penetrante. Entonces va a depender de su tamaño, va a depender de su locación, va a depender de la cantidad que yo requiera para escoger el sistema de sensibilidad respectivo que yo voy a ocupar a mi tinta penetrante. ¿Sí? Y para terminar, aquí tenemos una imagen
que justamente me está indicando el mal uso de las tintas penetrantes. Y esto parece que mis compañeros saben